¿Qué tal? Yo soy Lalo y hoy quiero que platiquemos un poco acerca de distintos sistemas de coordenadas que podemos también estar trabajando en algunos RNs, que va a ser justamente como útil en términos pragmáticos, justamente porque a veces justamente los sistemas de referencia que utilizamos de manera usual, que casi siempre son como coordenadas cartesianas, pueden ser sustituidos por nociones diferentes de sistemas de referencia que también pueden ser útiles en ciertos escenarios. ¿Sale? Aunque en general no vamos a tener como distintos sistemas de referencias para cualquier RN o para cualquier espacio en ese sentido. Lo que sí vamos a poder hacer es cambiar tal vez el sistema de referencia para cuando estamos modelando cosas que están en el plano o cosas que están en el espacio. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a platicar es justamente de unas coordenadas que se llaman coordenadas polares. Las coordenadas polares, seguramente ya las han escuchado, son básicamente una manera diferente de representar a puntos que están en el plano, ¿sale? Nosotros usualmente, si queremos representar puntos que están en el plano, pues pensamos que tenemos un eje X y un eje Y y hacemos aquí un puntito de la forma X0, Y0, que lo que quiere decir es que si hacemos esta proyección hacia el eje horizontal, este número real es el que está representado como X0, y si proyectamos hacia el eje vertical, pues este número real es el que representa Y0, respectivamente en las rectas reales, ¿no? Tanto del eje horizontal como del eje vertical. Sin embargo, hay otra manera de tratar de asociar a cada puntito un par de números reales, que es de la siguiente manera. Si yo tengo un punto en el plano y digamos que tengo mis ejes de referencia, también lo que podría hacer es, bueno, yo tengo aquí cierto origen, ¿sale? Y de hecho aquí ni necesito este eje vertical. Tengo aquí como el origen. Y tengo una noción que va a ser, pues desde el origen yo puedo medir la distancia que hay entre este origen y este puntito. Entonces ese número lo podemos llamar ρ, la letra griega. Y además también se está formando cierto ángulo. Se está formando aquí un ángulo teta. Y lo importante de esta noción es que también esta es una manera de a cualquier punto del plano asociarle dos reales. Dos reales que van a ser pues ρ y teta, donde ρ lo que quiere decir es justamente como la distancia del origen. Hay un origen de todas maneras. Y teta justamente es como cierto ángulo dirigido que se está formando. El ángulo que se forma entre cierto eje. Fíjense que esto sí al final y al cabo es un eje de referencia. ¿Sale? Entonces esa es otra manera geométrica de tratar de asociar a cada puntito un par de números reales. ¿Ok? Entonces lo importante de esto es que realmente hay como una noción biyectiva entre estas maneras de representar puntos a partir de dos reales. Está por un lado la parte cartesiana y por otro lado este lado que se llama la parte polar. ¿Sale? Entonces, bueno, justamente esto es de lo que queremos hablar ahorita un poquito. Cómo podemos estar trabajando con coordenadas polares y cómo podemos relacionarlas tal vez con las coordenadas usuales que usábamos cartesianamente hablando. ¿Sale? Entonces primero vamos a hacer el camino de qué podemos decir si estoy trabajando en coordenadas cartesianas para asociar unas coordenadas polares. Ok, entonces supongamos que yo tengo mi plano cartesiano. Justamente el plano cartesiano depende de mis dos ejes de referencia, el horizontal, que por lo regular lo llamamos X, y el vertical, que por lo regular lo llamamos Y. Y a cada puntito aquí justamente lo estamos representando por un par de coordenadas X0 y Y0. Pero yo quisiera hacer el puente a ahora sus coordenadas polares. Las coordenadas polares, ¿qué es lo que quiero que tengan información? Pues lo que quiero es justamente que tengan información cuánto es la distancia que hay de este origen y cuál es este angulito. Entonces,
justamente pues debo de convertirlo a algo de este estilo de, quiero saber esta distancia y este ángulo para este puntito de aquí o este vector. Ok, entonces para ello pues justamente la distancia nosotros la hemos modelado de manera muy clara desde el principio, como a partir de la norma euclidiana, ¿sale? Entonces el ρ, si estamos pensando que este puntito está representado por x0, y0, justamente no es más que la norma de este vector x0, y0, que euclidianamente hablando pues es nada más la raíz cuadrada de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado. Entonces a partir de las coordenadas cartesianas justo puedo obtener el valor de ρ en coordenadas polares de esta manera, como la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de estas entradas. Ahora, para el ángulo hay que tener cierto cuidado, porque si queremos obtener este ángulo a partir de x0 y y0, fíjense que hay que hacer algunos casitos, ¿sale? El ángulo idealmente lo vamos a estar midiendo, como dije, de forma dirigida con respecto a este eje de aquí, y entonces sus valores pues pueden ir desde 0, que es que justamente esté sobre este rayo, digamos, hasta 360, que es como que diera la vuelta completa, ¿sale? Pero en realidad, como para que no haya confusiones, vamos a pensar que el θ va a ser un valor que está entre 0 y hasta 360 grados si los medimos en grados, o 2pi si los medimos en radianes. Por lo regular vamos a usar radianes porque es más usual estar trabajando en cálculo con la medida en radianes, ¿sale? Entonces justamente el θ va a ser un ángulo que está entre 0 o 2pi radianes. Sin embargo, si tenemos la convención de que los ángulos en realidad podemos pensarlo como todos los reales, podríamos pensar que el ángulo θ lo podemos definir dentro de cualquier intervalo que tenga longitud 2pi o 360 grados, depende de cómo estemos midiendo. Pero bueno, de manera usual vamos a estar trabajando que los ángulos en coordenadas polares están comprendidos entre 0 y 2pi, ¿sale? Entonces a partir de esto, pues lo que quisiéramos justamente para hacer el puente entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares es ver cómo puedo obtener el ángulo θ a partir de solo las coordenadas cartesianas, que son x0 y y0. Ok, entonces para eso pues hay que hacer ciertos casos. Fíjense que de manera cartesiana lo que podemos hacer es la siguiente cosa de forma general. Si yo tengo el puntito x0 y y0, me puedo fijar como en el triángulo que se forma cuando proyecte hacia el eje horizontal, ¿sale? Entonces aquí me queda cierto triangulito y aquí está el ángulo θ. Ok, entonces pues como que hay muchos dibujitos que pueden estar pasando. Uno es otro es que el punto esté por acá y entonces se está proyectando así. Y entonces como que el triángulo ahora no está teniendo el ángulo que ando buscando, porque pues el triángulo rectángulo que se forma está de este lado, pero yo quiero buscar este ángulo. Por otro lado, digamos, este es el caso 1, este es el caso 2, el caso 3 va a ser una cosa como del punto que esté de este lado, en el tercer cuadrante, y entonces ahora el ángulo que ando buscando en realidad es este. Y el caso 4, pues es que el punto esté en este cuadrante y en realidad el ángulo que ando buscando es en este cuadrante, ¿sale? Bueno, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Pues en el caso 1, fíjense que el ángulo que andamos buscando sí está ahí como puesto en un triangulito rectángulo. Entonces vamos a poder recurrir a las funciones trigonométricas. Entonces justamente para cuando el punto está en el cuadrante 1, lo que podemos ver es que este cateto mide justo y0 y este cateto mide x0. Entonces eso quiere decir que la tangente de este ángulo es y0 entre x0, ¿sale? Y entonces si quiero buscar el ángulo para este caso de este cuadrante, pues lo que va a pasar es que θ es lo mismo que arco cuya tangente es y0 sobre x0. Muy bien, entonces eso se vale para esto,
¿sale? Para cuando el puntito está dentro del primer cuadrante. ¿Qué pasa cuando estamos en el caso del segundo cuadrante? Pues ahora el ángulo que ando buscando es este de aquí. Y este triangulito de este lado, lo que está pasando es que tiene cateto Y0 hacia arriba, pero este cateto justamente es X0, pero en valor absoluto, si medimos esta distancia, pues es X0 en valor absoluto, ¿sale? Porque justamente está siendo negativo la coordenada de la primer coordenada. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La tangente de pi menos teta, que justamente es este angulito de acá, va a ser lo mismo que Y0 sobre el valor absoluto de X0, ¿sale? Entonces aquí estoy obteniendo otra formulita, pero nada más que tengo que cuidar la geometría para que esté haciendo bien las cosas. Ahora, si recordamos las propiedades de las funciones trigonométricas, tangente de pi menos teta justamente es lo mismo que menos tangente de teta, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que menos tangente de teta es igual a Y0 sobre X0. Entonces eso implica, justamente como X0 es negativo, su valor absoluto va a ser menos X0. Lo que vamos a poder obtener es, al sustituir los signos en el valor absoluto, pues va a quedar que la tangente ya solita debe ser lo mismo que Y0 entre X0. Entonces llegamos a una misma situación que el caso pasado. Entonces de nuevo aquí podemos decir que el ángulo teta va a ser lo mismo que arco cuya tangente es Y0 sobre X0. ¿Sale? Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a ir con el caso 3. ¿Qué pasa si el puntito está en el tercer cuadrante? Ok, entonces el ángulo que se está formando aquí no es teta. En realidad este angulito va a ser justamente, se hacen las cuentitas. Si este angulito lo llaman digamos alfa, pues lo que pasa es que alfa más pi, o sea más 180 grados, es lo mismo que teta. Entonces alfa es lo mismo que teta menos pi, ¿sale? Ok, y entonces pues aquí de nuevo vamos a usar el argumento de las tangentes a ver qué pasa. Aquí ahora lo que sucede es que los catetos ambos tienen valor absoluto cambiado, digamos, con respecto al signo que tienen. Y entonces cuando me fije en la tangente del ángulo alfa, pues esto va a ser lo mismo que Y0 en valor absoluto dividido entre X0 en valor absoluto. Pero pues como ambos tienen signo negativo, pues en realidad va a ser menos Y0 sobre X0, que es lo mismo que Y0 sobre X0. ¿Sale? Bueno, pero yo quiero el ángulo teta. Entonces lo que vamos a hacer es, pues el ángulo alfa justamente ya dijimos que es teta menos pi. Y de nuevo utilizamos propiedades de la función tangente. Y tangente de teta menos pi es lo mismo que menos tangente de pi menos teta. ¿Sí? Podemos cambiarle el signo al argumento si cambiamos el signo a la tangente también. Y luego justamente tangente de pi menos teta, ya sabemos que es menos tangente de teta, entonces esto va a ser menos tangente de teta, que justamente nada más es tangente de teta. Entonces de nuevo en este caso lo que estamos llegando es que tangente de teta es Y0 sobre X0, y entonces el ángulo que andamos buscando es arco cuya tangente es Y0 sobre X0. Sale. Entonces en realidad en cualquiera de estos tres casos que hemos visto estamos obteniendo que teta es lo mismo que esto. Y por último, en el cuarto caso, el análisis vamos a esperar que llegue a lo mismo. ¿Sale? Entonces ahora lo que va a pasar es que este cateto del lado horizontal sí es X0, pero el cateto del lado vertical pues va a ser valor absoluto de Y0, que es menos Y0.
Y este angulito de aquí que estamos teniendo en el triángulo rectángulo, pues ¿qué va a ser? Pues va a ser justamente este ángulo que es el θ que andamos buscando, pues va a ser algo para calcular este de aquí, justamente va a ser 2pi menos θ, el ángulo que está representado en este triángulo rectángulo, ¿sale? Entonces lo que va a pasar aquí es que tangente de 2pi menos θ es lo mismo que el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que en este caso pues va a ser y0 en valor absoluto sobre x0, que es lo mismo que menos y0 sobre x0. Y ahora vamos a trabajar con este lado izquierdo, ¿sale? Entonces tangente de 2pi menos θ, justamente como 2pi es el periodo también de tangente, uno de los periodos, pues es lo mismo que tangente de menos pi, ¿sale? Y tangente de menos pi, pues justamente ya lo podemos, que diga de menos θ, es lo mismo que tangente de θ, pero con signo negativo. Entonces este signo negativo con este se van a simplificar y de nuevo llegamos a lo que queríamos. Tangente de θ es lo mismo que y0 sobre x0. Entonces θ va a ser lo mismo que arco cuya tangente es y0 sobre x0. Entonces así estamos logrando hacer el puente en cualquiera de los casos. Solo hay una situación en particular que no estábamos considerando, que fue justamente qué pasa si el vector que estábamos teniendo era un vector que estuviera, va a ser aquí el dibujito, un vector que estuviera aquí sobre el eje vertical. Si pasa eso, fíjense que ahora no puedo utilizar tan fácilmente el argumento de la tangente, porque si está como de este lado superior, como que el ángulo que se está formando con respecto a este eje es de 90 grados, pero la tangente ahí no está definida porque estás como dividiendo entre un cateto adyacente de 0. Igual de este lado, si el vectorcito estuviera aquí. Entonces, en esos casos en particular, justamente que es cuando x0 se vuelve 0, pues lo que tienes que ver es si y0 es positiva, entonces el ángulo θ va a ser 90 grados, y si y0 es negativa, entonces el ángulo θ va a ser 270 grados, ¿sale? Que justamente para esos casos en particular la tangente no está definida bien y entonces como que no podríamos hablar de arco cuya tangente es ese estilo de cosas, pero esos son los únicos casos donde no podemos aplicar esta argumentación, ¿sale? Entonces esa es la manera en la que podemos pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Casi siempre va a ser, si quiero representar las coordenadas cartesianas de y0, de x0 y y0 en polares, pues es la raíz cuadrada de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado, coma, arco cuya tangente es y0 sobre x0, y la única restricción es si x0 es negativo, que diga es 0, pues entonces hay que ver el signo de y0 para saber si es 90 grados o 270 grados el ángulo que tenemos que estar considerando, ¿sale? Bueno, entonces esa es la manera en la que podemos pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Justamente es como el puente que podemos hablar para decir, bueno, si yo tenía un punto referenciado con coordenadas cartesianas, ahora puedo hablar del punto referenciado pero con coordenadas polares en este sentido, de cuál es la distancia que hay con respecto al origen y cuál es el angulito que está formando con cierto eje de referencia. Ahora, para el camino inverso, ¿qué tal? Y ahora yo tengo unas coordenadas polares y quiero saber cuáles son las coordenadas cartesianas. Entonces, si yo tengo las coordenadas polares, lo que está pasando básicamente es como que tienes tu eje de referencia para medir ángulos y tu origen, y entonces tienes este puntito que lo que representa es cuánto mide esta distancia hacia el origen y cuánto es este ángulo, ¿sale? Entonces aquí lo que vamos a hacer de nuevo es, bueno,
Ok, si quisiera considerar las coordenadas cartesianas, pues de nuevo voy a tratar de formar triangulitos rectángulos. Entonces de nuevo voy a proyectar como a mi eje de referencia y voy a usar cierta información que tengo. Si yo quiero rescatar cuál es esta distancia vertical, lo que puedo hacer es calcular el seno del ángulo. ¿Sale? Eso va a ser la parte de la segunda coordenada. Calculo este seno del ángulo y lo que tengo que hacer es multiplicar por la hipotenusa. ¿Sale? Entonces, bueno, eso se vale para los triángulos que sí son rectángulos y el angulito que sea de menor que 90 grados, pero de nuevo por un análisis muy parecido a cosas de trigonometría que se hicieron desde cálculo 1, si me fijo en esta distancia siempre me va a rescatar la distancia vertical e incluso con signo que hay de este puntito con respecto al eje de referencia. Y de forma muy parecida, si yo quiero calcular esta distancia en términos de ρ y de θ, pues lo que tengo que hacer es calcular el coseno de θ y multiplicarla por esta magnitud. ¿Sale? Entonces esto va a ser cierto básicamente porque como que la definición de las trigonométricas para triángulos rectángulos pues son como cierto cateto para seno, por ejemplo, es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces cuando hago seno de θ multiplicado por la hipotenusa, pues sí me da el cateto opuesto. Y también para coseno. Si yo quiero calcular el coseno de cierto ángulo, pues es cateto adyacente entre hipotenusa. Pero si la multiplico por la hipotenusa, pues me va a dar el cateto adyacente. ¿Sale? Y pues para las figuras donde el ángulo θ ya está siendo mayor que 90 grados o mayor que 180 o que 270, se va a seguir respetando estas condiciones y además se va a rescatar lo del signo, que es importante. ¿Sale? Entonces, bueno, esas van a ser las maneras de pasar de unas coordenadas a las otras, tanto de polares como para cartesianas. Justamente si tengo las coordenadas polares, así obtengo las coordenadas cartesianas. Y al inicio hicimos la justificación. Si tengo las coordenadas cartesianas, justamente para obtener las polares, pues tengo que hacer esta cuentita, salvo la restricción de que x0 sea 0. Entonces ahí hay que checar el signo de y0 para saber si el ángulo es 90 grados o 270 grados. Muy bien. Entonces, con lo que platicamos ahorita, pues justamente introducimos una manera diferente de tener referenciado puntos en el plano, ¿sale? Y aunque dije que justamente el ángulo lo íbamos a pensar entre 0 y 2pi, en general siempre podemos pensar, bueno, si yo tengo una terna de la forma ρ y θ, donde θ es un ángulo que está en los reales, pues justo podemos pensar que es el punto que tiene la representación geométrica. Pues tal vez si el ángulo es más que 360 o 2pi, pues no importa, ¿no? De todas maneras podemos representarlo. Entonces, bueno, si el ángulo no está comprendido entre 0 y 2pi, lo que tendríamos que hacer para entender cómo es el cambio de coordenadas, pues es como cambiar, bueno, pues el θ lo voy a escribir como algún múltiplo de 2pi más cierto θ', y entonces este θ' es el que me va a ayudar para hacer el cambio de coordenadas. ¿Sale? Entonces, bueno, aunque el punto sí podemos como en coordenadas polares hacer para cualquier par de reales el puntito, como que para hacer todo el análisis que estuvimos haciendo es mejor hacer esta conveniencia de que pues vamos a tratar de escribir a los ángulos tetas módulo 2pi. Esa es como la palabra adecuada para expresar esta idea, que lo que quiere decir es pues fijarnos en un θ' de manera que esta ecuación sea cierta, que el θ sea un múltiplo entero de 2pi más el θ', y ese ya está único definido en el intervalo 0,2pi abierto. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces esas coordenadas, las coordenadas polares, las vamos a trabajar en ciertos momentos porque van a ser más prácticas para algunas situaciones o van a ser más útiles para tratar de modelar ciertos procesos en algún momento, ciertos problemas. ¿Sale? Bueno, ahora, justamente esto es
para hablar de puntos que están en el plano. Pero ¿qué pasa si quiero ahora trasladar las cosas a puntos que están en el espacio? Pues aquí también vamos a tener otro tipo de coordenadas y vamos a platicar primero de las coordenadas que son las coordenadas cilíndricas. Entonces las coordenadas cilíndricas, justo por lo que se escucha de su nombre, pues tienen que ver como con ciertas referencias que vamos a hacer a cilindros, ¿sale? Entonces la idea va a ser la siguiente. Supongamos que tengo mi espacio, que pues va a ser como usualmente lo estábamos pensando como R3. Y entonces aquí teníamos ciertos vectores que son de la forma X0, Y0, Z0. Y lo que hacíamos pues era básicamente, si esto era el eje X, y esto era el eje Y, y esto era el eje Z, pues el X0 representa básicamente como que si hago aquí un plano paralelo al plano YZ, como que aquí estoy cortando al eje X a la altura X0 y así con todos los demás, ¿no? Bueno, entonces esa es como la idea de cómo estamos pensando a nuestro puntito en coordenadas cartesianas en el espacio. Justamente como que al final y al cabo pues es como que se está formando cierta cajita, ¿sale? Aquí si proyectas al plano XY, si proyectas al plano XZ y si proyectas al plano ZY, pues entonces como que se está formando aquí cierta cajita que de alguna manera pues lo que te está diciendo es si las coordenadas son X0, Y0, Z0, pues esta distancia mide X0, esta distancia mide Y0 y esta distancia mide Z0, ¿sale? Bueno, entonces ¿qué es lo que va a hacer las coordenadas cilíndricas? Pues las coordenadas cilíndricas va a ser, ok, ¿sabes qué? Bueno, tú puedes tener como tu espacio y aquí un puntito en el espacio, y lo que vamos a tener de referencia justamente es como el plano YZ, una cosa de este estilo, que diga el plano XY, y te fijas como que en qué punto va a ser el que obtengas cuando proyectes. Cuando proyectes, eso quiere decir que aquí de alguna manera se está formando un ángulo de 90 grados con este plano. Entonces este punto pues en realidad es el punto que si estamos pensando solo en este plano pues es el que tiene coordenadas X0 y Y0, ¿sale? Y entonces lo que vas a hacer es, bueno, pues este punto me define aquí de forma polar cierta cosa, me va a definir de forma polar pues un ρ, teta, ¿sale? Y entonces justamente ese ρ, teta me define un punto en el plano XY, y después para identificar perfectamente el punto lo que vas a hacer es, pues necesito saber a qué altura está el punto, ¿sale? Entonces las coordenadas que necesitarías para definir perfectamente el punto es el ρ, teta y la altura, que justamente era Z0. Entonces esta es una manera también de referenciar a los puntos. Si tú tienes un punto en el espacio, lo que puedes hacer es proyectar al plano XY y luego fijarte a qué altura sobre el eje Z estaba realmente este puntito. Y estas van a ser las coordenadas que llamamos cilíndricas. ¿Por qué se llaman cilíndricas? Pues vamos a ver. Justamente, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos ahora, ya pensando que no tengo este dibujito? Supongan que yo tengo una terna de puntos reales, un ρ, un teta y un Z0. Que de hecho aquí pues por las condiciones necesitaré por ejemplo que el ρ sea un número mayor o igual que 0. El teta, pues como hicimos en la vez pasada, puede ser un ángulo, pero en realidad lo que nos va a importar es solo como la parte que esté en el intervalo 0,2pi. O sea, pues esto en teoría puede ser en cualquier sentido algún real, pero realmente solo nos va a importar la parte que sea de 0 a 2pi. Y el Z0 también puede ser cualquier real. Entonces, ¿cómo le hacemos si tenemos esta información? Pues lo que hacemos primero es justamente, pues tenemos nuestro plano de referencia,
que es el eje, el plano XY, y entonces aquí formamos el ángulo ρ, que justamente pues que diga el ángulo θ, y llegamos aquí al puntito que tenga distancia esto ρ, y luego sobre una línea vertical aquí o perpendicular a este plano nos fijamos en una distancia a este punto de aquí que sea z0, que también tiene que estar dirigida. Si es positiva pues es hacia arriba, y si es negativa es hacia abajo. ¿Sale? Ok, entonces esa es la noción de qué está pasando. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si el ρ se queda fijo y ahora variamos todos los posibles ángulos θ y todas las posibles alturas z0? Fíjense que lo que va a suceder en ese caso pues es como estamos variando todos los ángulos, pero se está quedando fijo como el radio, como que vamos a obtener aquí ciertos puntos que están sobre cierta circunferencia, y lo que estamos haciendo es justamente mapear todas estas líneas verticales. ¿Sale? Que al final, si vamos a ver toda la figura, como que se está mapeando básicamente un cilindro, ¿sale? Donde este cilindro se extiende infinitamente hacia arriba e infinitamente hacia abajo. ¿Ok? Entonces esa es la idea de por qué se llaman coordenadas cilíndricas. Como que si estás dejando fija la primera coordenada y varías la segunda y la tercera, se están dibujando cilindros, ¿no? Entonces esa es la noción de por qué están siendo coordenadas cilíndricas. Como que al final cierto cilindro te está definiendo los puntos. Si tú quieres ahora pasar como entender la noción de coordenadas cilíndricas, lo que puedes hacer es, bueno, si yo tengo un cilindro con origen o con centro, esta línea vertical que va a ser el eje Z, como que tú puedes pensar, pues este punto, cualquier punto sobre este cilindro, pues lo voy a poder definir perfectamente pues justamente cuando proyectaba sobre mi plano, XY, perdón, este es X y este Y, pues justo es, pues ¿qué tanto es el radio de este cilindro? O sea, este ρ. ¿Qué tanto es el ángulo con respecto al plano XZ? ¿Y qué tanto es esta alturita, ¿no? sobre el eje Z. ¿Sale? Bueno. Entonces, a partir de esta noción geométrica que estamos viendo, pues vamos a poder hacer medio rápido ahora el cambio de coordenadas que hicimos análogamente como para el caso en el plano. Si tú tienes las coordenadas cartesianas x0, y0, z0, ¿cómo le haces para cambiar a coordenadas cilíndricas? Pues de nuevo haces el mismo proceso que hicimos para cambiar x0, y0 a coordenadas polares, que fue como sacar raíz cuadrada de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado, y poner θ justamente como arco cuya tangente era y0 sobre x0, y la tercera coordenada se queda igualita, es a qué altura sobre el eje Z te estás quedando. De nuevo aquí tienes la misma restricción de que si x0 era un 0, pues tenías entonces que fijarte en el signo de y0 para saber si era 90 grados o 270 grados. Entonces aquí de nuevo estamos teniendo esta restricción. ¿Sale? Eso pasa cuando pasamos de cartesianas a cilíndricas. Ahora, ¿qué pasa si tenemos de cilíndricas a cartesianas? De cilíndricas pues tenemos alguna distancia que nos va a definir como el radio del cilindro sobre el cual tenemos que ubicarnos para ver el puntito, el ángulo θ para saber sobre qué ángulo estamos hablando con respecto al plano XZ, y el Z0 que es justamente la altura sobre la cual estamos hablando el puntito con respecto al plano de referencia, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer aquí pues de nuevo es así como hicimos en el caso pasado, pues a definir el x0 y el y0 para coordenadas cartesianas, que justo vimos que era ρ coseno de θ y ρ seno de θ, para la parte de sobre qué coordenadas estás en el eje X y qué coordenadas estás sobre el eje Y, y la tercera entrada pues de nuevo va a ser la misma. Como que hacer el cambio entre cilíndricas y cartesianas siempre va a dejar la tercera entrada
la misma entrada que tenía, ¿no? El mismo valor, como que eso es invariante. Entonces nada más es como hacer al final y al cabo una combinación de lo que hacíamos para referirnos a puntos con respecto a magnitudes y ángulos en un plano y combinarlo ahora para pasarlo al espacio, ¿no? Y justamente por lo que estábamos platicando, pues eso está intrínsecamente ligado con dibujitos del estilo como son cilindros, ¿no? Entonces por eso es el nombre. Sale. Entonces estas coordenadas cilíndricas también nos van a resultar útiles en ciertas situaciones. De nuevo, pues aquí como que las coordenadas cilíndricas aquí sí tienen un poquito de más restricción. Solo van a tener sentido si la primera entrada es mayor o igual que 0. El ángulo θ puede ser cualquier ángulo y la tercera entrada también puede ser cualquier ángulo. Entonces esto como que le pones esta restricción de que esto sea mayor o igual que 0 y estos dos de aquí pueden ser cualquiera de reales, aunque realmente como que para entender geométricamente qué está pasando con pues como que si lo escribes de manera de un múltiplo entero de 2pi más un θ', pues esto es lo importante, cuánto vale el θ', ¿no? Justamente porque pues está ligado a las coordenadas polares y justo vimos que realmente lo importante para coordenadas polares era este numerito, ¿ok? Bueno, entonces en algunos momentos vamos a trabajar con problemitas o con ejercicios donde utilizamos más bien coordenadas polares o coordenadas cilíndricas, y para concluir el bloque vamos a platicar de otras coordenadas que son un poquito diferentes para representar puntos en el espacio. Pero bueno, eso será en el próximo video y de este lado al menos por ahora va a ser lo que vamos a platicar. Entonces nos vemos en la próxima.